Le doy gracias a mi Padre Celestial por permitirme estar aquí parada en esta mañana, Señor, llena de nervios. Pero sé, Señor, que tu Santo Espíritu es el que va a hablar en esta mañana. Sé, Señor, que es el Santo Espíritu que ha usado este tema maravilloso para venir a animar a nuestras amadas hermanas, para venir y hablar al corazón de cada una de nosotras, para redarguir en nuestros corazones, para mostrarnos aquellas cosas que todavía, Señor, deben ser cambiadas en nuestros corazones y que podamos de una vez tener esa libertad que nos ha sido dada en Cristo. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestras mentes y nuestros corazones y permitiendo que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme eso que tiene que ser transformado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. El libro nos ha traído a través del libro de Isaías, si lo recuerdan, arrancamos estudiando ya está ahí. Vamos a, como les decía, el libro se llama Sea Libre para que la libertad en Cristo sea una realidad en su vida. Ese es el libro que estamos estudiando y la unidad que vamos a estudiar esta mañana es la unidad número 5, ¿sí? Vendarlos a los quebrantados de corazón. Pero como les venía diciendo, ya tenemos un recorrido. Vimos el primer capítulo que fue desatar las cuerdas del yugo, el segundo para que me conozcáis, vimos quitar los obstáculos y reedificar las ruinas antiguas, que fue la última unidad que vimos antes de que yo me fuera. Siguiente. Entonces, recuerden el recorrido que hicimos. Este es un poquito un recuento como para ubicarnos. Desatar las cuerdas del yugo, fue una unidad que vimos con nuestra hermana Alex. Recuerden que vimos el reinado de los reyes del pueblo de Israel. Y no sé si alguna recuerda algo de qué le dejó el estudio de esa unidad. ¿Ninguna? Amén, ¿cierto? Y vimos cómo esos reyes, su corazón, aunque muchos empezaron haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor, ¿cierto? Igual el orgullo terminó inundando sus corazones y cegándolos y no dejándolos gozar de esas bendiciones del Señor. Así que el único reinado verdadero es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, así es. Entonces, Él es el único en el que podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza de salvación. La siguiente unidad vimos para que conozcáis. Y recuerden que aquí hablamos de los 5 beneficios que el Señor tiene para nosotras las creyentes. ¿Qué recuerdan de esa unidad, de ese libro? De esa unidad, perdón. ¿Alguna? Ajá, ¿cuáles fueron esos beneficios? Vamos, Angelita, vamos ya. Tú recuerdas. Experimentar la paz de Dios. Entonces, estudiamos que para que podamos creer en Cristo y gozar de sus beneficios, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, ¿cierto? Creerle de verdad. El segundo que vimos es, por eso lo conocemos, primero lo conocemos y luego le creemos, ¿sí? Si no conocemos al Dios del que habla, el que amamos, no podemos de verdad decir que le creemos. Y para conocerlo, necesitamos estudiar su palabra. Y ahí sí vamos a creerle. Luego estudiamos que nacimos, somos criaturas creadas para glorificar a Dios. Todo lo que Él permite en nuestras vidas es para glorificarlo a Él. Y ese debe ser el propósito en nuestras vidas. Todo lo que hagamos en nuestra vida, el único propósito siempre debemos tener en mente glorificar al Señor. ¿Cierto? Para eso fuimos creadas, para glorificar. El tercer beneficio era hallar satisfacción en Dios. Recordemos que
Dios nos da plena satisfacción, en Él podemos ser plenas, en Él podemos ser completas. Desafortunadamente, como todavía tenemos áreas de nuestra vida que están en el mundo, pues no podemos gozar de esa plenitud en Él. Tenemos todavía cosas que nos llenan de angustia, que nos llenan de temores, que nos llenan de insatisfacción, todo porque no hemos puesto nuestros ojos completamente en todas las áreas de nuestra vida en Él. Luego vimos el cuarto beneficio, que era una vez ya hemos podido sentir esa plenitud en Él, pues ¿qué vamos a obtener? La paz. Evidentemente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo la da Dios, ¿cierto? El Señor Jesús. Y no es como la que el mundo da, no hablamos de la paz del mundo, de la paz de las guerras, no. Hablamos de una paz que podemos experimentar a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas malas que todos los días vemos en las noticias, a pesar de todas las cosas malas que nos pasan o que aparentemente nos pasan, ¿cierto? De las enfermedades, de las luchas, de las dificultades financieras. A pesar de eso, el Señor nos promete que si nosotros hemos hallado satisfacción en Él y confiado en Él y le hemos creído, podemos experimentar esa paz. Yo no sé si aquí alguna de ustedes ha podido experimentar esa paz, que nos dé rápidamente un testimonio muy cortico, porque pues no es el tema, solo estamos repasando. Algo. Y nada. Amén. Amén. Mm. Amén. Es la paz, es esa paz que podemos sentir los que de verdad tenemos puesta nuestra confianza en Él. Amén. Qué bonita experiencia, Moni, muy linda. Y la quinta, pues bueno, después de todo eso, estamos realmente, es cuando realmente podemos experimentar la presencia de Dios, lo que estaba contándonos Mónica, solo después de que hemos pasado todo eso. Eh, Después vimos un capítulo también muy lindo que fue el de quitar los obstáculos, lo vimos con nuestra hermana Alex, y casi había un obstáculo para cada uno de esos beneficios. Entonces tratamos de identificar por qué es que no le creemos a Dios, ¿cierto? Entonces analizamos el obstáculo de la incredulidad. Había otro beneficio, el segundo beneficio, que era el de glorificar a Dios. El obstáculo era, ¿por qué no podemos glorificar a Dios? Porque hay soberbia en nuestro corazón, ¿cierto? Hay orgullo en nuestro corazón. Entonces, vimos cómo destruir ese obstáculo de la soberbia. Luego vimos la idolatría. La idolatría hace que no logremos encontrar satisfacción en Dios, porque es que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Escuché esta semana en una predicación y es verdad, todo el tiempo estamos fabricando ídolos. El trabajo, el dinero, a veces nuestros hijos son ídolos, nuestro esposo es un ídolo, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esos ídolos que hemos ido creando, pues no vamos a encontrar, hallar esa satisfacción. Se rompió, se rompió el corazón, se nos rompe el corazón, decimos, ¿cierto? Entonces trabajamos con Alex ese obstáculo de la idolatría. Luego, la falta de oración, que era la que nos bloqueaba el poder experimentar la paz. Cuando estemos en un momento de angustia, de enfermedad, de tribulación, tener ese regalo maravilloso que tenemos de entrar en comunión directa con Dios, nuestro Padre, ¿cierto? Que fue el regalo que nos dejó el Señor Jesucristo, eh, es maravilloso, pero no lo usamos, no lo usamos. Entonces, eso es el obstáculo para experimentar la paz de Dios. Y el quinto obstáculo, que no se ve ahí, ¿cierto? ¿Por qué no se ve? El legalismo, ¿sí?
que era el obstáculo para no poder disfrutar de la presencia plena de nuestro Salvador. Listo. Y ahora sí entramos a, perdón, después vimos reedificar las ruinas antiguas, el siguiente, que hicimos un recorrido duro, ¿cierto? Pesado. Y no sé si alguna recuerda por qué es que tenemos que entrar a revisar las ruinas antiguas. ¿Por qué dijimos que era, cuál era el propósito, el objetivo de ir por allá? Si todo el mundo nos dice, deje eso en el olvido, ¿cierto? O sea, ya olvídese de eso, el futuro es lo que importa, no mire para atrás, ¿sí? Eso es lo que normalmente dice el mundo. ¿Por qué decidimos entrar a ver nuestras ruinas antiguas? Bien recuerda, porque hicimos, porque este estudio fue importante. Exacto, ¿cierto? Hay que reconocer qué es eso que me tiene atado y por qué. Vimos que muchas de esas ataduras que tenemos hoy en nuestras vidas, eh, desafortunadamente vienen de, de pecados antiguos, de pecados de nuestros padres o pecados de nuestros abuelos. Y entonces lo que tratamos de hacer con ese estudio fue ir a entender esto que hoy me está afectando en mi vida tiene un origen en un pecado de mi padre o de mi abuelo. Siempre hemos sido así, en mi casa siempre se han hecho las cosas de esta manera. Allá siempre ha habido ruina económica y vamos y vemos, y es que vemos que ha habido un mal manejo de las finanzas todo el tiempo, ¿cierto? Ha habido una mala mayordomía del dinero, eso se lo enseñó el abuelo al papá, el papá también trajo ruina económica y a mí me enseñó a vivir de la misma manera, en deudas, a no organizarme en el dinero, ¿cierto? O el divorcio. Esos son, exacto. Entonces, el propósito de haber ido a estudiar estas ruinas antiguas era precisamente conocer qué era eso que estaba ya atándome a una esclavitud generacional. Entonces, este capítulo fue muy duro, muy pesado, para mí fue muy duro, yo recuerdo cuando estudiaba, pero creo que fue muy importante y creo que es la base de todo lo que sigue en adelante. Es la base de poder, de poder eh, quitar la esclavitud de ciertas áreas de mi vida, ¿sí? Porque nos llevas y al final concluimos que tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de reconstruir lo que está destruido, ¿sí? Pues pueden haber áreas en mi vida donde yo me siento que estoy destruida, que ya ahí no hay nada que hacer, así soy, así ha sido toda la vida, pero tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de, de las cenizas sacar algo nuevo, ¿cierto? De reedificarnos, de reconstruir. Eh, y miren que es la entrada de este capítulo que, que empezamos con la hermana Alex, de Dos Corazones Vendados, ¿cierto? Porque finalmente todas estas áreas de ruina en nuestra vida son un corazón quebrantado, un corazón dolido, un corazón que está atormentado, un corazón que sufre, ¿sí? Pero hoy el Señor con esta nueva, Dani. Bueno, esto sí lo quise sacar. 3 puntos importantes del estudio de reedificar las ruinas antiguas es la libertad del pecado y la sanidad de heridas pasadas es posible mediante, solo mediante una relación profunda y personal con Dios, ¿sí? Pero hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza. Liberarse de patrones destructivos requiere reconocer y abordar las causas profundas de nuestras luchas. Por eso el objetivo del capítulo que estudiamos. Necesitamos saber dónde están esas áreas de lucha, cuál es el origen para poder cambiarlas. Y necesitamos reconocerlas. Cuando yo no reconozco, ¿cierto? Que estoy haciendo algo que está mal, sino que siempre me justifico. Y me justifico precisamente porque así lo he vivido toda mi vida, así ha sido mi papá, mis abuelos, pues yo no voy a querer cambiar esa área de mi vida. Solo cuando empezamos a confrontarnos con la palabra de Dios es que podemos entender que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y así es, así es.
nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y el tercer punto de esa unidad que me pareció importante traer es que entregar nuestras vidas a Dios, a Cristo, y permitir que Él transforme y renueve nuestras mentes es el único camino hacia la verdadera libertad y una vida abundante, que es lo que estamos estudiando. ¿Sí? Esos fueron como los tres puntos importantes y nos dan apertura a la unidad, que, que ya empezaron a estudiar con nuestra hermana Alex. Ustedes ya vieron directo al corazón. Entonces me gustaría que alguna contara un resumen de esa unidad que trabajaron con Alex. Pues, ustedes saben que yo no estuve, entonces qué bonito escucharlas. Angelita, yo sé que tú tomas notas. Ajá. Amén. Amén. Sí. Amén. 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 Entonces vamos a leerlo todas. Por favor, vamos todas a Isaías 61:1 y vamos a recordar ese versículo maravilloso que guía el estudio de esta unidad número 5. No sé si ya todas estamos ahí. Vamos a leerlo en voz alta. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. ¿A quién, a quiénes del mundo dio, a quién envió Dios a vendar los corazones quebrantados? A su Hijo, ¿cierto? A su Hijo, ¿cierto? A su Hijo Jesús, a Jesús fue el que envió que vendara nuestros corazones abatidos, ¿cierto? A nuestros corazones eh, abatidos o quebrantados. Exacto. Entonces, como nos recordaba ahorita Angelita y Moni en el testimonio corto que nos contó, entonces somos muchos los que pasamos por situaciones de quebranto, por situaciones de dolor, por situaciones de sufrimiento. No podemos negar que hay épocas en las que lloramos mucho, nos duele el corazón, sentimos que nos duele el corazón. Yo he sentido con la muerte de mi mamá que me duele el corazón, ¿sí? Pero esta palabra me da esperanza y me llena de ánimo y de consuelo. Saber que aquí está Jesús para vendar mi corazón adolorido. La falta que me hace mi mamá, yo digo, Dios mío, tú me la llenas, no puedo sentir este vacío en mi corazón porque mi llenura tiene que estar en Cristo Jesús, ¿sí? Aunque extraña a mi mamá, mi llenura tiene que estar en Cristo Jesús. Y por eso es que Él me da el ánimo y la fuerza para seguir adelante. Alicita me llamó y me dijo que si ya estaba lista para dar las clases y le dije que sí, porque sentía que además las necesitaba porque el preparar las clases hace que pues yo le dedique de manera más diligente tiempo al Señor, aunque no he parado de hacer mis devocionales con mi familia. Estas clases realmente a mí, el prepararlas, eh,
me llena de mucho ánimo, de mucho consuelo, prepararme, estudiar, leer la Biblia. Entonces creo que era lo que necesitaba para como salir de esa situación de dolor en la que estaba sumida. Entonces le doy la gloria y la honra a Dios por estar aquí. Creo que también por eso estaba hoy tan nerviosa, eh, pero es maravilloso de verdad poder estar aquí en esta mañana nuevamente con ustedes. Entonces vimos directo corazón y hoy vamos a tratar un tema, vamos a unir los dos temas, día 2 y día 3, que son corazones rotos en la infancia y corazones vendados por la verdad. Hay como tres causas grandes que pueden causar la ruptura de nuestros corazones o tener ese sufrimiento en nuestro corazón. Cosas que suceden en la infancia, que miren que está muy atada a lo que estudiamos la unidad pasada, ¿recuerdan? A esas ruinas antiguas. Y también la traición, ¿cierto? Las mujeres que hemos sido abandonadas por nuestros esposos o cualquier tipo de traición, eso también rompe nuestros corazones, ¿verdad? O corazones rotos por una pérdida, corazones donde hemos perdido a un ser amado, a un ser querido. Entonces, miren que eso eh, a mí me toca directo al corazón. Así me he sentido, creo que he pasado por todas estas situaciones de dolor, de quebranto en mi corazón y creo que el Señor me tiene aquí parada para poder hablar de un testimonio personal, ¿sí? De cómo el Señor ha restaurado mi vida, cómo el Señor me hace que me levante cada mañana con ánimo de seguir y de continuar. Entonces, por eso estoy muy nerviosa con el tema. Entonces, vamos a arrancar con corazones rotos en la infancia. Y vamos a leer Mateo, todas, por favor, Mateo 18, del 1 al 11. Yo ya no veo. Así que alguien toca que me ayude. Amén. No, hasta ahí, está bien. Amén. Ah, no, sí, el 11, por favor. Mirad que no menos. Amén. Amén. ¿Qué encontramos en estos versículos? ¿Cierto? ¿Qué más? No ser tropiezo para otras personas, ¿cierto? ¿Qué más? Pero hay algo muy importante, ¿no? Y es el amor que muestra aquí el Señor por los niños, ¿cierto? En- por todo lado está el amor del Señor por los niños, ¿cierto? Ser tropiezo a los pequeñitos. Ser tropiezo es muy grave para el Señor. Y miren lo que dice el Señor sobre ser tropiezo para los niños. Volvamos a leer ahí, Janecita. Lee otra vez, es que no veo. Perdí mis gafas. El... Sí, cualquiera, por favor. Es el 6. No, y cualquiera que haga tropezar.
Amén. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgara. Terrible, terrible lo que está diciendo aquí el Señor. Está mostrándonos el valor que tiene para Él los niños y que cuidemos de sus corazones, que cuidemos de los corazones de nuestros niños para que no sean rotos desde edades tan pequeñas, ¿cierto? Así es. El enemigo ataca a los niños. Y como vemos en este momento en nuestra sociedad, cantidad de ataques a nuestros niños. Nos decía el pastor, como hay de niños que ya a los 5 años tienen problemas de depresión, tienen ideas suicidas. Imagínense eso, cómo el enemigo está atacando el corazón de nuestros chiquitos. Ese es solo el enemigo, ¿sí? Y el Señor hoy quiere decirnos que para Él, sus niños son como un tesoro, ¿cierto? Y Él los cuida como la pupila del ojo, dice en Jeremías, lo tenía por acá, en Zacarías 2:8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Tras la gloria me enviaré a las naciones que os despojarán, porque él os porque el que os toca a las niñas de sus ojos. Y para él, sus niños son eso. Cuando los adultos tocan a los niños, el Señor es terrible para él, así es, ¿cierto? Entonces, él nos invita en esta mañana a cuidar y en eso vamos a centrar nuestro estudio, en ver cómo tenemos que cuidar el corazón de nuestros niños. Tenemos una responsabilidad como padres y tristemente, aunque muchos que rompen el corazón de nuestros niños están afuera de la familia, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, ocurre dentro de la familia. Son los padres los que rompen el corazón de los niños. Así es. Ush, terrible. Nuestros niños están siendo atacados de una manera terrible por el enemigo y tenemos que reconocerlo porque decíamos lo mismo. Si no reconocemos que hay un problema, no vamos a enfrentarlo y a buscar una solución. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces nuestro estudio. Dani, qué pena. No dejó ni comer a Daniel. Entonces, bueno, lo que como vamos a enfocar estos dos semanas o las dos unidades que siguen, los dos puntos que siguen, ¿qué cosas? Vamos a tratar de entender qué cosas son las que causan corazones rotos en la infancia. Vamos a identificar las más, hay muchas, pero pues vamos a enfocarnos como en tres más importantes. ¿Cuáles son las consecuencias de esos corazones rotos en la infancia? ¿Y cuáles son las soluciones para esos corazones rotos en la infancia? ¿Sí? Y obviamente pues las verdades sanadoras que solo tiene la palabra del Señor. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué cosas rompen el corazón de los niños? Entonces, como yo les decía, desafortunadamente una de las cosas más que se le queda guardada en el corazón a los niños es el abandono parental de uno de sus padres. En nuestra sociedad, antes era muy típico el abandono del padre, pero hoy también las madres abandonan a sus hijos. Y a los niños les duele más ambos. Yo creo que los niños se ven afectados por ambas situaciones, ¿cierto? Entonces, el sentimiento de abandono parental causa unas heridas emocionales en el corazón de los niños que si no se trabajan, que si no se enfrentan, van a causar problemas en la edad adulta. ¿Sí? Muchas personas en la edad adulta que tienen falta de confianza en sí mismos o dependencia enfermiza hacia otras personas, eh, están causadas tienen un origen en un abandono de un padre, ¿cierto? Nuestros niños necesitan el apoyo y cariño de sus papás, de ambos padres, ¿sí? Pero pues cuando uno falte, el otro tiene que asumir esa responsabilidad, ¿sí? No quisiéramos, el Señor hizo la familia para que esté papá y mamá junta en esta tarea, en esta responsabilidad. Desafortunadamente, por el corazón duro de los hombres, eso no siempre es así.
Y yo les decía que todo esto toca mucho mi vida porque en mi caso es así. Yo crié a mi hijo sola, solo con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, he vivido, mi responsabilidad ha sido ser papá y mamá para mí. Y tenemos como padres que suplir esa falta de cariño, que es lo que a ellos les permite crecer fuertes. Pero eso no lo vamos a poder lograr solos, ¿cierto? No es en mis fuerzas. Y yo esto no lo logré en mis fuerzas. Pero yo llegué a los caminos del Señor por, por problemas en ese aspecto en la vida de mí, por la necesidad. Yo estaba haciendo mal las cosas y no estaba andando con el Señor. Mi hijo a los 2 años de edad ya tenía muchísimos problemas, ¿sí? Muchísimos problemas. Yo tenía que, no les voy a mentir, mi hijo salía del colegio a terapia de todo. No hablaba bien, terapia de lenguaje, no manejaba bien las relaciones, no tenía tolerancia a los conflictos, bueno, muchísimas situaciones. Él asistía a terapia de lenguaje, a terapia psicológica, a terapia ocupacional. Eh, Fue una época de mi vida muy difícil porque además soy madre soltera y cubrir todos esos gastos eh, me llevó a una situación que ustedes no se imaginan de angustia y de desesperación. Y les digo la verdad, una amiga me habló de Cristo en esa situación y hoy estoy aquí parada por esa situación que usó el Señor en mi vida. Y si no hubiera sido por el Señor, yo no sé cómo, no sé si todos conocen a mi hijo, hoy tiene 20 años, cumplió el mes pasado, y le doy la gloria y la honra a Dios, porque no es un hombre perfecto, no ha sido un hijo perfecto, pero es un hijo que ama a Dios y que me ama, y es un niño que tiene un corazón noble. Y hoy ustedes le preguntan por su papá que lo abandonó, que nunca conoció hasta que tuvo 15 años, y él no tiene ningún sentimiento de rencor hacia su padre. No tiene odio. Seguramente, obviamente, no lo ama como a un padre que lo ha criado, ¿cierto? Pero, pero lo aprecia y lo ama como a cualquier otro ser humano, ¿sí? Entonces yo le doy toda la gloria y la honra a Dios que actuó en mi vida y tuvo misericordia de mí porque yo iba por el mal camino y seguramente hubiera perdido la vida de este niño que Dios me había encomendado. Entonces le doy la gloria y la honra a Dios y por eso les digo que es un testimonio. Mi vida hoy es un testimonio de todo esto que estamos viendo porque lo he vivido en carne propia y puedo decirles que creer en entregar su vida a Cristo y creer en la palabra de Dios es, es verdad, o sea, es cierto que le trae a uno esa paz en el corazón. ¿Sí? Entonces, pero no podemos, si estamos pasando por una situación de abandono, no podemos permitir que nuestros hijos se pierdan. Tenemos una tarea grande y es poderles dar ese amor que ellos necesitan, ese apoyo, ese cariño, y solo lo vamos a lograr teniendo a Cristo en nuestro corazón, para que ellos puedan crecer fuertes, para que ellos puedan crecer rodeados de ese amor incondicional que, que le damos los padres, pero que principalmente les puede ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos deben entender, que los padres somos imperfectos, que somos pecadores creando a pecadores, ¿cierto? Pero que Dios Todopoderoso, que ese Padre Celestial nunca lo va a abandonar, que Él nunca se va a sentir solo. Entonces, eso es lo que tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos ante una situación de abandono parental que puede causar destrozos en la vida adulta de nuestros hijos. ¿Listo? Otro tipo de maltrato, no, es el maltrato físico o verbal. ¿Sí? ¿Qué es el maltrato físico o el verbal? ¿Alzaste la mano, Ramoncita? Dios, qué dolor. Está contándonos que esta semana vivió una experiencia muy triste de una persona cristiana que golpeaba a su hija. Dios, qué dolor.
Así es. Entonces, la violencia no es la herramienta para criar a nuestros hijos. La violencia eh, genera más violencia, así es. Y genera odio y provoca traumas y causa situaciones de rencor en el corazón de nuestros hijos que son difíciles de perdonar. De nuevo, el único que puede sanar eso es el Señor, ¿cierto? El Señor. Eh, uh-huh. Amén. Qué bonito. Así es. Muy bien. Bueno. Y el tercer punto es la pésima relación familiar. Yolandita, ahora sí, seguir. No te puedes parar de ahí, Yolandita. Bueno, pero miren que el sentimiento de abandono parental no se va, no se da sencillamente porque el padre abandone la casa o porque la madre abandone la casa. Miren que no es solo por eso. Podemos, nuestros hijos pueden experimentar abandono cuando los padres no tienen tiempo para ellos. ¿Sí? Pueden estar ahí físicamente, presentes, pero nunca están poniendo la atención a sus hijos. Sus hijos acuden a ellos a cualquier cosa, pero ellos tienen otras prioridades en su vida, su trabajo, sus necesidades, sus cosas, y no están ahí para sus hijos. Entonces, podemos tener familias perfectas ante los ojos del mundo, ¿cierto? Pero niños que están sufriendo del mismo sentimiento de abandono parental que puede sufrir un hijo que está sin su papá o sin su mamá, así estén acompañados. Entonces vamos a ir a Efesios 5, 15 al 16. Sí, ahí está en la pantalla. Amén. Los días son malos, ¿cierto? Y el otro versículo, Salmo 39, del 4 al 5. Voy a leer, acá lo tengo. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber cuán frágil soy. Tú me has dado una vida muy corta ante ti. Mis años de vida no son nada. Ay, un simple soplo somos los mortales. Tenemos una vida que es corta. Nos dice aquí como un simple soplo, como algo que es un vapor que pasa por aquí y se va, ¿cierto? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Son nuestros hijos una prioridad? ¿O están después del trabajo, después de mis relaciones sociales? Porque hay papás que tienen una vida social muy activa y pues, ¿qué tiempo le queda para sus hijos? ¿Sí? Y eso está por encima porque es que los hijos se van y yo tengo que, ¿cierto? Muchos dicen eso, es que mis hijos se van, pero nuestros días son cortos, nos dice el Señor.
Y cuando nos hicimos padres o cuando Dios nos dio la responsabilidad de ser padres, adquirimos pues unas tareas para hacer, ¿sí? Unas prioridades en nuestra vida. Y claro, el trabajo es importante, ¿cierto? Porque tenemos que proveer a nuestros hijos, pero el amor, la compañía, el cuidado, ¿qué cuidado puede tener un padre que se la pasa todo el tiempo en el trabajo, sale del trabajo a cumplir compromisos sociales? ¿Cómo está su hijo en casa? ¿En manos de quién? ¿En manos de una empleada? ¿En manos de pronto todo el día en el colegio? Yo de nuevo tengo que darle la gloria y la honra a Dios porque el Señor cuidó de mi hijo. Él tuvo muchos espacios de tiempo solo. Asistía a colegio todo el día porque yo tenía que trabajar, ¿cierto? Eh, Mi vida fue un corre-corre mientras él estuvo chiquito, pero le doy la gloria y la honra a Dios que no lo soltó de su mano y no lo abandonó. Pero hay padres que trabajan de pronto sin la necesidad de trabajar tan excesivamente. ¿Nos hemos preguntado eso? ¿A qué le estamos dando prioridad? A veces trabajan los dos padres porque el objetivo de los padres es proveer a sus hijos una educación costosa o proveer a sus hijos los mejores vestidos, los mejores zapatos, ¿cierto? Proveer a sus hijos los juguetes más caros, el videojuego más costoso, apenas salió, tengo que proveerse. Entonces, obliga a que ambos padres estén trabajando para poder satisfacer todas esas necesidades que nos ha puesto el mundo como una necesidad del consumismo. Pero realmente, ¿es eso una prioridad o debería ser la prioridad en nuestras vidas? Entonces yo creo que sí es de cuestionarnos si estamos, qué estamos haciendo en la vida de nuestros hijos, ¿sí? Miren lo que causa el abandono de nuestros hijos, que lo vamos a ver más adelante, pero son sentimientos de temor, de falta de confianza, de seguridad, ¿sí? Dificultades para hacer relaciones con los demás. Entonces, yo me preocupo por mí, yo me preocupo por mi vida, yo me preocupo por darle todo, pero ¿y qué le espera a mi hijo en su vida adulta? ¿Estamos pensando en eso? A veces no, ¿sí? Tenemos que enseñarle a nuestro hijo a confiar en Dios, pero yo también tengo que estar, como decía Angelita, en dependencia de Dios y ser obediente a Dios. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que, que organizar nuestro tiempo, no es que no tengamos que trabajar, ¿cierto? Pero yo tengo que tratar el tiempo que le tengo que dedicar a mis hijos como algo que es una prioridad de mi vida y no como algo que me toca. Así es, como algo que me toca. Entonces, tengo que pensar en pasar tiempo con ellos también porque tenemos una obligación de enseñarles a ellos, de instruirlos en el Evangelio, como dice Deuteronomio 6, 6, creo. Deuteronomio 6:6. Entonces, el Señor nos ha dejado una tarea con ellos. Y si nosotros no sacamos tiempo para sentarnos con ellos, instruirlos en la palabra, porque el Señor quiere que, que su palabra sea eh, enseñada de generación en generación, ¿cierto? Y si yo no hago como padre esa tarea, ¿quién la va a hacer? Así es. Eso es importante.
Uy, no. Y los estoy viviendo, porque a veces tenemos familias que hacen el devocional familiar muy juiciosos todos los días a una determinada hora, leen la palabra, oran cuando van a comer, pero el resto del día no experimentan a Cristo por ningún lado. Entonces, somos duales. Hay una dualidad en nuestra vida y eso, como decía Alex, nuestros niños son demasiado inteligentes, demasiado inteligentes. Entonces, estamos mostrándoles que no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. Así les enseñamos mal. Y mucho de lo que enseñamos a nuestros hijos es por el ejemplo. Entonces, pues si nosotros, como dice Alex, no solo no conocemos la palabra de Dios, sino que no la vivimos, no somos hacedores de ella en medio de cada situación. ¿Qué le dice a un niño que está leyendo que las palabras amables calman el corazón, ¿cierto? Un proverbio, pero de pronto escucha a su papá al rato gritar a su mamá, tratarla mal. ¿Qué es eso? ¿Qué está aprendiendo el niño? ¿Sí? No hay relación. Entonces, lo que estamos haciendo es el efecto totalmente contrario. Totalmente contrario. ¿Sí? Entonces, pues las invito a que sigamos con este tema, a que la próxima clase sea muy participativa. Yo sé que esto es un tema que nos toca a muchas de las que estamos acá y sí me gustaría que pudieran compartir, que pudiéramos compartir y aprender, porque todas, aquí hay mamás con muchos años de experiencia y sería muy interesante escuchar cómo han hecho esa tarea en su casa. Entonces, vamos a orar porque ya salieron. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, y ponemos en tus manos este resto de servicios. Sé tú, Señor, guiando a nuestro pastor en el servicio de la predicación, Señor, y permitiendo que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y nos toque, seamos tocadas y transformadas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.